Voy a leer la palabra del Señor, Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Ustedes me siguen con su vista en sus Biblias, en sus teléfonos, donde tengan ahí la palabra del Señor. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, por 40 días siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Cuando tú estudiaste en la escuela, ¿cuál era el menor grado que podías adquirir en tu clase para superar o aprobar esa materia? En mi caso, la mayoría del tiempo de estudio ha sido 60 o 6. Esa ha sido la calificación. En otras clases, los maestros se han puesto más intensos y han requerido 65 o incluso 70. ¿Qué te requerían a ti para aprobar la materia? Imagínate que un maestro hubiera llegado a tu clase y te hubiera dicho: las únicas personas que van a pasar la materia aquí son las que tengan 100 o 10. No se puede 99.99, no se puede 9.99, tiene que ser un 100 perfecto o un 10 perfecto. En otras palabras, en un examen con una pregunta que fallaras, ya estabas arruinado en esa clase. En una tarea con una coma mal puesta, si el maestro era muy quisquilloso, como dicen allá en mi pueblo, estabas frito, ya, no podías pasar la clase. En cierta manera, ese requisito de sacar toda la nota para pasar una clase puede compararse con nuestra relación con Dios, nuestro Creador. Él nos creó a todos nosotros y nos hizo para vivir para su gloria, para Él, para amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y no fallar en amarlo perfectamente ni un solo minuto. No ni un solo minuto, ni un solo segundo. Él nos hizo para, mientras lo amábamos a Él, todo el tiempo disfrutar de su presencia, adorarlo en su presencia, glorificarlo en su presencia, vivir centrados en Él, vivir enfocados en Él. Pero nosotros los seres humanos decidimos pecar contra Él, decidimos rebelarnos, decidimos desobedecerle a Él, decidimos quebrantar su ley. Adán y Eva pecaron allá en el jardín del Edén y Él era representante de todos nosotros, de todos los seres humanos. Y porque Él pecó, todos nosotros pecamos en Él. Es como cuando un delantero de un equipo de fútbol mete un gol. Él metió el gol, pero no es el único beneficiado. Todo el equipo es beneficiado. Él metió el gol como representante de todo ese equipo y de todos los fanáticos de ese equipo.
o cambiando un poco la imagen o la analogía, si un presidente de una nación toma una decisión, firma un pacto de comercio, firma unos documentos, él no es el único que va a recibir las consecuencias de esa decisión, sino que toda esa nación va a recibir las consecuencias de esa decisión. Él es el representante. Y Adán, como representante de toda la humanidad, pecó y todos nosotros pecamos en él. Todos nosotros nos rebelamos ahí con él en ese momento. Entonces, en el lenguaje de la escuela, de las clases, él reprobó la clase, reprobó el examen, no obedeció perfectamente a Dios, que era lo que Dios requería de él. Y como él reprobó, nosotros también reprobamos, nosotros fallamos el examen, nosotros fallamos la clase, nosotros no cumplimos con los requisitos que Dios había puesto para aprobarnos. Y entonces Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén y nos expulsó a todos nosotros de su presencia. Dice Pablo en su carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron, todos sin excepción están separados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces desde Adán y Eva todos estaban reprobados, 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 pero de repente nace un bebé de una virgen y se promete que ese bebé es el Salvador, el Mesías, el Rey prometido desde Génesis capítulo 3. Antes de que Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Edén, Dios prometió que vendría uno a derrotar el mismo pecado que ellos habían cometido y a derrotar a la serpiente que los había tentado. Ángeles anuncian su nacimiento y hay un mensajero llamado Juan que está preparando la llegada del Mesías y ese mensajero bautiza a Jesús y cuando Jesús es bautizado, comienza a orar y mientras él está orando, se abren los cielos y se escucha una voz desde los cielos que dice, este es mi amado y en él yo tengo complacencia, en él me complazco. Entonces queda el testimonio claro de que este Jesús es el aprobado. Dios lo aprobó. Ahora, vamos a ver si es cierto, si aprobó. Vamos a ver si es cierto, si Él es el Mesías prometido, el Rey prometido. Vamos a ver cómo responde a las tentaciones. Vamos a ver si de verdad pasa el examen, si de verdad tiene 100, si de verdad es aprobado. Este sermón se titula Jesús vence las tentaciones de Satanás. Y en este texto que acabamos de leer de Lucas capítulo 4, Lucas nos narra 3 tentaciones que Satanás le hizo a Jesús. Y las 3 tentaciones Jesús las venció. Jesús las venció. Entonces veamos la primera tentación, dudar de la palabra y la provisión de Dios. La primera tentación es dudar de la palabra y de la provisión de Dios. Y miren, en el versículo 1, lo primero que hace Lucas es ponernos en contexto. Al final de la genealogía del capítulo 3 de Lucas, Lucas nos da la genealogía de Jesús, el árbol genealógico. Jesús es descendiente de ¿quién? ¿Quién es su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, etcétera, 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 hasta llegar a Adán? Eso es lo que hace Lucas. Pero antes de darnos la genealogía, Jesús había sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. El Espíritu Santo descendió sobre él, ungiéndolo para inaugurar oficialmente su ministerio. Entonces Lucas dice en el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán donde fue bautizado, pero no llegó a su casa con su familia, no llegó a empezar su ministerio directamente, sino ¿dónde fue? ¿Dónde fue Jesús? Y fue llevado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por el que había descendido sobre él después de ser bautizado. Fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. Entonces el Espíritu Santo está guiando a Jesús al desierto, a un ambiente hostil. No es nada cómodo estar en un desierto. No se sabe dónde dormía Jesús. No se sabe dónde pasaba sus días Jesús.
caminando en el desierto, en el calor del día, en el frío de la noche. Ahí estaba Jesús, en el desierto, en el ambiente más hostil que nosotros podemos imaginarnos para una persona. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? 40 días. Y durante todos esos 40 días, Satanás lo estuvo tentando. Esta es la prueba de Jesús. Vamos a ver si este es el aprobado. Y aquí tenemos que pausar y hablar de Adán, por un lado, y hablar de Israel, por otro lado. Lucas nos conecta con Adán porque la genealogía del capítulo 3 termina con Adán. Literalmente es el último nombre antes de empezar esta narración de las tentaciones de Jesús, las tentaciones que Satanás le hace a Jesús. Jesús es descendiente de un montón de gente y también es hijo de Adán. Entonces Lucas nos está conectando con Adán. Adán fue tentado en un lugar precioso, perfecto, con todas las comodidades que él podía tener, con su barriga llena, corazón contento. Tenía todos los árboles de donde comer en el huerto. Tenía compañerismo con el Dios vivo y verdadero que lo había creado. Tenía a su esposa como compañera. Era una belleza que nosotros no conocemos ni un poquito. En contraste, Cristo Jesús fue tentado también, pero estaba solo y en el desierto y sin comer por 40 días. Adán y Eva fracasaron comiendo del árbol que Dios les había dicho que no comieran, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Miles de años después, una vez más, Satanás se enfrenta cara a cara con un ser humano. Dice un comentarista que esta es la segunda vez en la narración bíblica que Satanás se enfrenta cara a cara con un ser humano. La primera fue en el jardín del Edén con Adán y con Eva, y ahora es con Jesús. ¿Cómo va a responder Jesús? Y es maravilloso ver aquí que Adán en el jardín del Edén desobedeció a Dios y perdió ese paraíso y fue expulsado hacia el desierto. Y Jesús fue llevado al desierto y venció la tentación para ganar para nosotros el paraíso. Y al final del Evangelio de Lucas, escucha esto, Jesucristo le dice al ladrón que estaba, al delincuente que estaba ahí en la cruz, al lado de él, muriendo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Porque Jesús fue al desierto para vencer la tentación y ganar el paraíso para nosotros de regreso. Incluso un predicador tituló su sermón sobre este pasaje, El paraíso recuperado. El paraíso recuperado. Ahora, no solo tenemos que pensar en Adán, tenemos que pensar en Israel también. Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto. Y estuvieron 40 años ahí. Ese número 40 no es casualidad, es un número que está conectando a Jesucristo con Israel. Israel en el desierto falló todas las tentaciones que le puso Satanás. Y Jesucristo en el desierto venció todas las tentaciones que le puso Satanás. Adán falló en el jardín de Edén, Israel falló en el desierto. En lenguaje de la escuela, de las clases, de las calificaciones, reprobaron. ¿Cómo le fue a Jesucristo? Él aprobó 100. Tuvo 100, no 99.99. Él tuvo 100. Lo que tú y yo no podemos tener delante de Dios, Jesucristo lo ganó. Y en estos 40 días, la nación nos da el concepto de que Satanás estaba los 40 días tentando a Jesús, pero estas fueron como las 3 tentaciones como al final de esos 40 días. Estas fueron las 3 tentaciones como en la culminación, los ataques más intensos de Satanás. Llevaba 40 días tentándolo para verlo caer, para verlo pecar. Y culmina con estas 3 tentaciones, ese tiempo cuando Jesús estaba en el momento de mayor vulnerabilidad. Dice el versículo 2 que Jesús no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿Ustedes han hecho ayuno alguna vez? ¿Han dejado de comer por varios días?
Dicen las personas que han intentado hacer este tipo de ayuno que los primeros 3 días tienen una hambre exagerada, demasiada hambre, pero después de esos 3 días como que sienten alivio. Pero pasada una semana empieza a haber una gran necesidad de comer, hasta el punto de tener mucha debilidad y vulnerabilidad. Dice un comentarista bíblico que se llama Philip Graham que Jesús debió estar al límite de su resistencia física. Su estado era crítico. Después de 40 días sin comer, estaba más cerca de la muerte que en ningún otro momento de su vida, excepto la crucifixión. Entonces Satanás esperó hasta el final para hacer las tentaciones más duras contra Cristo. En su momento de mayor vulnerabilidad, solo en el desierto, débil físicamente, con hambre. Y en el versículo 3 le lanza la primera tentación. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Seguro Satanás había escuchado esa voz del cielo después del bautismo de Jesús, del Padre hablando sobre Cristo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí Satanás hace lo mismo que hizo con Adán y con Eva, poner en duda la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Por qué estás aquí en el desierto? Sin comida. ¿Por qué estás destinado al sufrimiento, al sacrificio? En Génesis 3, Satanás tentó a Eva diciéndoles, versículo 1, ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? ¿Qué es esto? Poner en duda la palabra de Dios. Con que Dios les ha dicho. El punto de Satanás era este. Jesús, ¿es verdad que eres hijo de Dios? ¿Es verdad lo que se escuchó desde el cielo después de tu bautismo? Si es así, ¿por qué estás sin comer en el desierto? Prueba que eres hijo de Dios convirtiendo esa piedra en pan y alimentándote. Satanás, dice un comentarista, le estaba retando a demostrar que era el Hijo de Dios, pero Jesús no necesitaba demostrar que era el Hijo de Dios ni a Satanás ni a nadie, y menos a sí mismo. Él sabía que era el Hijo de Dios, lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué sabía Jesús que él era el Hijo de Dios? Porque el Padre lo había dicho desde el cielo. No había razón de probar nada. Jesús creía lo que Dios Padre decía. Entonces Satanás estaba poniendo en duda la palabra de Dios, pero también Satanás estaba poniendo en duda la provisión de Dios. Si Jesús no estaba satisfecho con lo que Dios le daba, con lo que Dios Padre le proveía, entonces convertiría la piedra en pan para saciar su hambre. ¿Cómo respondió Jesús a esta tentación de Satanás? Está en duda la palabra de Dios, está en duda la provisión de Dios. ¿Cómo respondió Jesús? Aprobó. Miren el versículo 4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está significa la Biblia dice o Dios dice. Eso significa escrito está. ¿Escrito está dónde? ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. En la Biblia de Jesús, en la Biblia que leyó Jesús, en la Biblia que memorizó Jesús, en la Biblia que estudió Jesús. Todos sus 30 años de vida, él estudió esa Biblia y memorizó esa Biblia. Muchos dicen que Jesús se sabía el Antiguo Testamento de memoria. Los niños judíos del primer siglo se sabían de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmos y quizás Proverbios. Los niños, los chiquillos. Y Jesús estaba lleno de esa palabra y por eso dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Esa es una cita de Deuteronomio 8:3. Ahí Moisés está hablando al pueblo de Israel antes de morir, antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Ya habían sido libres
de su esclavitud en Egipto, ya habían estado 40 años en el desierto y ahora van a entrar a la tierra prometida, y lo que está haciendo Moisés en Deuteronomio es repitiéndoles la ley. Deuteronomio significa segunda ley o una repetición de la ley. Y ahí en ese pasaje, en todo el versículo, les dice Moisés: Dios te humilló y te dejó tener hambre en el desierto, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, y eso es lo que cita Lucas aquí, pero el versículo continúa, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. En otras palabras, sí es cierto, nuestros cuerpos necesitan pan y sustento físico, pero más importante que el pan es la palabra de Dios. Nuestra alma, nuestro corazón necesita la palabra de Dios. Y es lo que nos sustenta. Dice R.C. Sproul, un pastor y comentarista bíblico, que es como si Jesús le estuviera diciendo a Satanás: mira, Satanás, no voy a convertir estas piedras en pan porque no necesito el pan más que la palabra de Dios. Vivo por la palabra de Dios, confío en la palabra de Dios. Quizás ahora tengo hambre, pero mi padre dijo que yo soy su hijo y yo voy a vivir por eso que el padre dijo. Entonces, lo que hace Jesús para vencer esta tentación es tener fe en lo que Dios dice en su palabra. Tener fe en lo que Dios dice en su palabra. Daniel, mañana es lunes, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Mañana yo voy a mi trabajo, me levanto a cuidar de mis hijos, pago las cuentas de la casa, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? Escuchen, todos los días, a cada minuto, a cada hora, Satanás te está tentando para que tú no confíes en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Esa es la estrategia de Satanás. Que tú no confíes en la palabra de Dios. Quizá la estrategia contigo está funcionando a tal grado que tú ni sabes lo que dice la palabra de Dios. Ni sabes lo que dicen las promesas de Dios. Satanás quiere que tú quites la mirada de las promesas de tu Creador, de la palabra de tu Creador, y que dudes de su palabra y de su provisión. No es tan malo engañar a tu esposa, ¿sabes? Nadie se dará cuenta, lo podrás ocultar. Puedes criar a tus hijos como te indique tu corazón o como le indique la cura. Ahorita es el tema de la disciplina bíblica. A los niños, Satanás les miente. Puedes mentirle a tus papás, no te preocupes. No pasa nada. Si les dices la verdad, te vas a meter en problemas. Si mires esas imágenes en la computadora o en la televisión o en tu celular, serás feliz. Abandona a tu esposa, te irá mejor estando lejos de ella. Todos los días nosotros tenemos que responder una pregunta. ¿Voy a confiar en la palabra de Dios o no voy a confiar en la palabra de Dios? ¿Voy a confiar en las promesas de Dios o no voy a confiar en las promesas de Dios? Dios dice, ver esa imagen en tu teléfono o en tu computadora no te hace feliz. Pero el diablo dice, te hará feliz, te va a dar mucho placer y mucha alegría. Es lo que necesitas. ¿Estás estresado, no? Desestrésate. Mentiras. Mentiras que ponen en duda la palabra de Dios. Si pecamos, es porque no creemos la palabra de Dios. Una de las raíces del pecado es incredulidad. Es incredulidad. ¿Incredulidad qué es? No creer la palabra de Dios. No creer lo que Dios dice en su palabra. No creo en sus promesas, no creo en sus advertencias, no tomo en serio lo que Él dice. Escucha al pastor John Piper. El pecado es eso que hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho en Dios. Qué fuerte. Lo voy a leer otra vez. El pecado
es eso que hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho en Dios. Nadie peca por deber, dice él. Pecamos porque pareciera que el pecado nos promete algo de felicidad y eso nos esclaviza hasta el momento en que creemos que Dios es más deseable que la vida misma. En otras palabras, el momento en que nosotros obtenemos victoria sobre la tentación es cuando Dios se vuelve para nosotros mejor que el pecado. Porque Dios es mejor que el pecado. El pecado te promete felicidad, pero solo te da amargura y destrucción. El pecado te promete que vas a pasar un buen rato, pero después es amargo. Es horriblemente amargo. Sigue diciendo John Piper, esto significa que el poder de las promesas del pecado se rompe con el poder de las promesas de Dios. El poder de las promesas del pecado se rompe con el poder de las promesas de Dios. ¿Quieres vencer un pecado en tu vida? Trae las promesas de Dios a tu corazón y créelas, créelas. Si Jesús convertía las piedras en pan, estaba diciendo, no confío en el Padre, tengo que actuar por mí mismo porque Él me abandonó. Pero Jesús no creyó el engaño de Satanás, sino que creyó la palabra de Dios, las promesas de Dios, la verdad de Dios. Esa fue la primera tentación, dudar de la palabra y la provisión de Dios. Veamos la segunda tentación, obtener gloria y poder sin ir a la cruz. Obtener gloria y poder sin ir a la cruz. Satanás no se da por vencido a la primera. Tú vences una tentación hoy y quizá mañana, ahí viene otra. Satanás no se da por vencido. Él quiere verte hundido en el pecado. Él quiere verte esclavizado en el pecado. Él quiere verte vencido por el pecado. Y lo mismo quería con Jesús. Jesús dijo no a la primera, pero Satanás no dijo, pues ya, ahí muere. No. Vamos a otra. Versículo 5, el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Esto es como una visión que Jesucristo tuvo, donde él pudo ver todas las potencias del mundo, todos los gobernantes del mundo, todos los príncipes y reyes y presidentes de toda la historia de la humanidad rindiéndose ante él, porque Satanás le había dado la autoridad. Versículo 6, todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Todos estos reinos e imperios te recibirán, Jesús, como su gobernante. Yo te voy a dar todo el poder, el dominio y la gloria que viene con ellos, porque yo tengo el dominio sobre todos y lo doy a quien quiero. Satanás le estaba haciendo una mega promesa a Jesús. O sea, la presentación del Chicharito ayer, nada, papitas, para lo que Satanás le estaba prometiendo a Jesús. Todos los aplausos, toda la gloria, todas las luces, todos los fuegos artificiales de toda la historia dirigidos a Cristo, porque Satanás se los iba a dar. En la Biblia se presenta a Jesús como el Dios de este siglo, como el príncipe de la potestad del aire, como el Dios de este mundo. ¿Saben por qué? Porque Satanás tiene un gobierno en este mundo. Y era válida esta tentación que Satanás le estaba haciendo a Jesús porque Jesús tenía esa autoridad. Ahora, esa autoridad Satanás mismo reconoce que no es absoluta o suprema. Dice Satanás, escucha, pues a mí me ha sido entregado. Entonces, hay otro arriba de Satanás que le dio esa autoridad. ¿Y quién está arriba de Satanás? Dios. La lucha cósmica entre Dios, el creador de todo, y Satanás no es de iguales, no es entre iguales, no es hombro a hombro. Es el soberano del universo que tiene una pulga ahí revoloteándose y que quiere
derrocarlo como el rey del universo. Satanás fue creado como un ángel para el servicio de Dios, un ángel supremamente poderoso, pero se rebeló contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, Dios lo expulsó del cielo. Pero obviamente no lo expulsó solo, porque otros ángeles, muchísimos más, millones de ángeles se rebelaron con Satanás. Y a todos Dios los expulsó del cielo. Son a los que la Biblia les llama los demonios, o las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. ¿Qué significa esa frase tan dominguera, Daniel? Significa que hay seres espirituales que nosotros no vemos, que odian a Dios, odian al pueblo de Dios y odian a todos los seres humanos y quieren destruirlos, y destruir a Dios, y destruir a Cristo, y destruir el reino de Cristo. Pero no son más poderosos que Dios, no son más poderosos que Cristo. El que tiene el sartén por el mango ahí está en su trono en los cielos. Él manda, Él gobierna, incluso sobre Satanás. En el libro de Job sucede algo impresionante. Se reúnen porque Dios los convoca. Y ahí está Satanás entre los siervos de Dios. Y Dios le da permiso a Satanás para ir y dañar a ese hombre justo que se llama Job. Y Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Entonces Dios le ha dado cierto poder limitado a Satanás, y ahora Satanás le está ofreciendo, con esa autoridad que Dios le ha dado a Jesús, todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo. Y esa es una tentación increíblemente astuta. ¿Dónde está Jesús? En el desierto. ¿Cuánto tiempo tiene sin comer? 40 días. Jesús es literalmente pobre, no tiene nada, no tiene ni una propiedad, ni una posesión, no tiene ni un peso. Jesús no es dueño de casas, no es dueño de terrenos, Jesús no es dueño de lujos, no es dueño de un palacio, no tiene una gran corona. Esta es una tentación muy astuta. O sea, Jesús no tiene nada y Satanás le está ofreciendo todo. Pero hay trampa, como dicen allá en el norte, plan con maña. Versículo 7. Jesús, ¿qué requiero de ti para darte todos los reinos? Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Adórame. Eso es lo que Satanás le está diciendo a Jesús. Ríndeme adoración. Póstrate ante mí. Reconoce que yo soy supremo. ¿Qué es lo que Satanás le está diciendo a Cristo? Jesús, tú puedes tener gloria y poder y un gran reino y un gran imperio mundial sin escupitajos, sin golpes, sin sufrimiento, sin dolor, sin burlas, sin la cruz. Eso es lo que está diciendo Satanás aquí. Gloria sin cruz. Poder sin sufrimiento, sin vergüenza, sin el abandono, sin la angustia. Jesús sabía que Él tenía que ir a la cruz. Él conocía bien su Antiguo Testamento, su Biblia. En el Salmo 22 se habla de todos sus sufrimientos, que se iban a burlar de Él, que lo iban a destrozar pero sin quebrarle ninguno de sus huesos, que iba a tener gente tan furiosa enfrente de Él como, dice, como toros de Basán, o sea, como unos toros furiosos queriéndolo destruir, crujiendo los dientes contra Él. Había profecías de que iban a traspasar el costado de Jesús con una lanza. Jesús conocía bien Isaías 53, el siervo sufriente del Señor, el siervo sufriente de Jehová, y Jesús sabía que Él iba a ser ese siervo sufriente. Y Satanás también conocía bien la Biblia. Satanás estaba atando cabos y llegó a la conclusión, este es el siervo sufriente prometido. Entonces yo le voy a prometer gloria, pero sin necesidad de ir a la cruz, sin necesidad de sufrir. Es como, dice un comentarista, es como si Satanás estuviera ofreciéndole a Jesús un atajo. Un atajo. Tienes que estar aquí, ¿cierto? Pero no tienes que pasar por tanto dolor y sufrimiento y vergüenza. Mira,
Hay otra ruta. Adórame. La tentación es tomar gloria sin que el Padre se los dé. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Cómo respondió a esta tentación? Versículo 8. Jesús le respondió, escrito está. Otra vez, Dios dijo, la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás no se puso a dialogar con Jesús no se puso a dialogar con Satanás como hizo Eva en el huerto de Edén, en el jardín de Edén. No, Satanás, ¿sabes qué? Eso de que a ti se te han dado el poder es que hay otras cosas que tú no sabes. No, Jesús no se puso a dialogar con Satanás, a argumentar con él, porque tú no puedes hacer eso en el momento de la tentación. Tú no puedes hacer eso en el momento de la tentación. Dice John Piper que tú tienes entre 3 y 5 segundos para tomar una decisión ahí, en ese momento. No puedes razonar y dialogar porque ya caíste. Es como que tú te pares en un precipicio y digas, ¿me caeré o no me caeré? Tú no haces eso. Te alejas lo más posible del precipicio, sin dudarlo. Así es la tentación. Jesucristo no refuta la afirmación de Satanás de que él puede dar el dominio y el poder, ni acepta la afirmación de Satanás, sino que ataca directamente la tentación con una promesa de Dios. Con una promesa de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es una cita de Deuteronomio 6:13. Voy a leer Deuteronomio 6:13 hasta el 15. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. ¿Qué es lo que prometió Dios? Dios prometió juicio y castigo para los idólatras, para los que adoran otros dioses. El pueblo de Israel desobedeció este mandato múltiples veces en el desierto, adorando a otros dioses, pero Jesús no se postró delante de Satanás, aunque Satanás le ofreció la gloria, el poder de todos los reinos del mundo. Escuchen esto, es maravilloso. Jesús vio en esa visión todos los reinos, todo el poder, todos los aplausos, toda la gloria humana del mundo. Y eso para Jesús no fue más valioso que las promesas de su Padre. Todo eso para Jesús no fue más atractivo que las promesas de su Padre. Hacer la voluntad de su Padre, dijo Jesús, era su comida. En otras palabras, prefiero por mucho creer las promesas de mi Padre que todos los reinos y todos los aplausos y todos los gobiernos de este mundo. ¿Cuál era la misión que el Padre le había dado a Jesús? Morir en la cruz para rescatar pecadores. Entonces Jesús le dijo a Satanás, básicamente, Satanás, no hay atajos. Voy a la cruz. Voy al sufrimiento, voy al dolor. No importa que tú me ofrezcas todos los reinos y todos los aplausos de este mundo. Jesús estaba diciéndole a Satanás, yo he venido a pagar la deuda que los pecadores tienen a mi Padre y que no pueden pagar. Esa era la misión de Jesús. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a morir, Jesús vino a sufrir, Jesús vino a ser destrozado y a ser colgado en esa cruz. Ahora, yo quiero hablar contigo que quizás apenas estás escuchando de estas palabras, esto que Jesús vino a hacer. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a morir en una cruz. O sea, Jesús voluntariamente se hizo hombre siendo Dios y vino para ser colgado en una cruz. Vino intencionalmente a sufrir. ¿Por qué? Quizás tú te preguntes, ¿por qué vino a sufrir? Por tu pecado. Por tu pecado vino a sufrir.
Intencionalmente decidió venir a esta tierra para pagar por la deuda que tú tienes y que no puedes pagar. Tú tienes una deuda tan grande con Dios que es una deuda que jamás podrás pagar. Es la deuda de tu pecado, es la deuda de tu maldad, la deuda de tu rebeldía. Y Jesús vino a pagarla. Pero tú debes arrepentirte de tu pecado y creer en Jesús. Pero para arrepentirte de tu pecado, tú tienes que reconocer que eres pecador primero. Nadie se puede arrepentir del pecado si primero no cree que es pecador. Hubo un defensor de la fe cristiana del siglo pasado que se llamó C.S. Lewis. Y él dijo que en su experiencia, hablando de la fe cristiana con otros, se había encontrado con un grandísimo obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? Dijo, la barrera con la que me he encontrado es la ausencia casi total en la mente de mi audiencia de cualquier sentido de pecado. ¿Qué es lo que está diciendo C.S. Lewis? La gente no se considera pecadora. Entonces, ¿cómo puedes ofrecerle tú a alguien salvación del pecado si ellos no se consideran pecadores? Y la misma experiencia tuvo otro creyente que defiende la fe cristiana que se llama D.A. Carson. Él dijo lo siguiente, compartiendo el evangelio en las universidades. Los estudiantes generalmente no tienen ni idea del pecado ni de qué es el pecado. Y dice esto D.A. Carson, saben muy bien cómo pecar, pero no tienen idea de que son pecadores. Son súper expertos en pecar, pero ellos no se consideran pecadores. Entonces, el primer paso para que tú recibas la salvación es que tú reconozcas tu pecado. Tú reconozcas la seriedad y la gravedad de tus mentiras, de tus robos, la gravedad de tus palabras ofensivas, de tus enojos, de tu falta de perdón, de tus adulterios, de tus fornicaciones, de tus pecados sexuales, de tus pecados en la mente, de tus pecados en el corazón, de tus chismes, de tus murmuraciones, de tus quejas. Lo primero que tú tienes que hacer es decir, yo soy pecador. Y cuando tú pruebas lo amargo de tu pecado, corres a una fuente de agua dulce que se llama Jesucristo. Y ahí hay salvación, porque Jesucristo vino a morir y en la cruz Jesús cargó con el castigo que debía caer sobre ti por la eternidad en el infierno. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy? Mi ruego para ti es, reconoce que eres pecador y de inmediato, sin tardarte, abraza a Cristo, cree en Cristo, mira a Cristo. Jesús en la cruz pagó por tu maldad. No te puedes ir de aquí ignorando a este gran Salvador. No lo hagas, por favor. No lo hagas porque si lo haces para tu destrucción. Ven a Cristo hoy. Él es un buen Salvador. Él vino intencionalmente. Esto no fue un accidente. Jesús vino intencionalmente a morir en la cruz para pagar por tu pecado. Si tú te arrepientes y crees en Él. Juan 6:37 dice, Jesús dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. ¿Escuchaste eso? Jesús dice, el que viene a mí no lo voy a rechazar. El que viene a mí yo no lo echo fuera. El que viene a mí yo no lo espanto, no lo ahuyento. Jesucristo está diciendo, yo lo recibo. Me encanta cómo Juan Bunyan, un predicador de hace muchos años, explicó esa frase, de ningún modo lo echaré fuera. Escucha lo que él dice. Él se imagina que él está diciendo esto a un pecador. Hey, ven a Cristo, Él no te va a rechazar. Y el pecador dice, pero yo soy un gran pecador. De ningún modo te echaré fuera. Y el pecador dice, pero yo llevo muchos años pecando. Y Cristo dice, de ningún modo lo echaré fuera. El pecador dice, pero es que yo tengo un corazón muy duro. Cristo dice, de ningún modo yo te voy a echar fuera. El pecador dice, pero yo he servido a Satanás toda mi vida.
Y Cristo dice, de ningún modo yo te voy a echar fuera. El pecador dice, pero es que yo he despreciado la misericordia de Dios. Y Cristo dice, de ningún modo yo te voy a echar fuera. El pecador dice, pero es que no tengo nada que ofrecer a Dios en cambio de su perdón. Y Cristo dice, de ningún modo yo te voy a echar fuera. Y termina John Bunyan diciendo, esta promesa fue dada para responder todas las objeciones. Todas las objeciones. Si tú estás sucio, inmundo, si tú te sientes avergonzado, lleno de culpa, ven a Jesús. No te esperes. Ven a Jesús. Él es un buen Salvador. Él te va a recibir con los brazos abiertos y te va a perdonar todos tus pecados, toda tu maldad. Cristo decidió ir a la cruz. Cristo decidió no postrarse delante de Satanás, sino confiar en el plan de su Padre. ¿Y cuál fue el resultado? Mateo 28, 18. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. En otras palabras, sí había un reino para Jesús, pero no el que Satanás le estaba ofreciendo. El que Satanás le estaba ofreciendo era temporal y malvado. Pero Jesús, al humillarse e ir a la cruz, recibió un reino que es eterno. Dice Filipenses 2, 9 al 11. Dios también lo exaltó a Cristo hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La oferta de Satanás era una baratija comparada con lo que Cristo recibió. Y así es el pecado, mis amados hermanos. Si tú crees la oferta del pecado, te darás cuenta de que fuiste engañado, de que fuiste decepcionado. El pecado te promete mucha alegría, mucho gozo, mucho placer, y al final te destruye. Dios te dice, yo soy suficiente. Yo soy suficiente. Dios te dice, yo soy mejor que el pecado. Entonces, la primera tentación fue dudar de la palabra y la provisión de Dios. La segunda tentación, obtener gloria y poder sin ir a la cruz. Y veamos la última tentación, tentar a Dios demandando su protección. Tentar a Dios demandando su protección. Versículo 9. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. En el sitio más alto del templo. Ahí lo llevó Satanás a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ah, qué astuto es Satanás, qué astuto es ese diablo. Híjole, ya se las sabe todas, ¿eh? Sabe de dónde puede atacar. Satanás escuchaba las respuestas de Jesús, escrito está, y dijo, no, pues yo también voy a usar la Biblia. Y Satanás se sabe la Biblia más que todos los cristianos del mundo juntos. Se la sabe bien, se la sabe al dedillo. Te puede citar toda la Biblia, Satanás, pero la tuerce, la usa mal para sus malos propósitos, como en este caso. En otras palabras, no solo porque alguien usa la Biblia significa que está diciendo cosas buenas, ¿cierto? Satanás cita aquí frases del Salmo 91, pero las cita como que las agarra y las saca de todo el Salmo y les quita su significado. El Salmo 91 habla de la protección de Dios. Este salmo comienza con unas palabras que son muy conocidas para los cristianos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, amparo mío, morada mía, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío.
Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. La tentación de Satanás era esta: si das un salto de fe desde la parte más alta del templo y aterrizas sano y salvo en la tierra, entonces tú sabrás que de verdad eres el Hijo de Dios, porque Él enviará ángeles que te protejan. Entonces la tentación es: demanda a tu padre que te proteja. Esa es la tentación. Demanda a tu padre que te proteja. Es como, Dios Padre se ha comprometido en cuidar a Dios Hijo. Bueno, reclámale. Que te dé lo que tú necesitas en el momento que tú lo quieres. Ese es el punto. Ir por sobre el plan de Dios, ir por sobre los medios de Dios y reclamarle a Dios. Demandarle a Dios. Ese es el versículo 12. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es una cita de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, donde dice que el pueblo de Israel en el desierto tentó a Dios. Jesús había escuchado, después de ser bautizado, que Él era el Hijo de Dios, y por eso se negó a pedir pruebas a Dios. Otra vez, Jesús confiaba en la palabra de su Padre, eso le bastaba, eso era suficiente. Dice un comentarista, Robert Stein, lo siguiente: la tentación tenía que ver con probar a Dios obligándolo a cumplir su promesa de protección. La verdadera adoración, escucha esto, no busca imponer a Dios cómo debe cumplir Él sus promesas de pacto. La verdadera adoración no busca imponer a Dios cómo debe cumplir Él sus promesas de pacto. Es como cuando tú estás enfermo: Dios, sáname ahorita, en este mismo momento. Así no le puedes hablar a Dios. Así no le puedes hablar a Dios. ¿Sí? Tienes que someterte a su buen plan para ti, a sus tiempos, a su calendario. Y Lucas termina esta sección diciendo en el versículo 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, o sea, todo tipo de tentación. En esos 40 días Jesús sufrió todo tipo de tentación imaginable. Todas las que tú has sufrido, todas las que los niños sufren, todas las que los ancianos sufren, todo tipo de tentación Jesús la sufrió. Entonces Satanás se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Satanás estaba buscando una señal de debilidad para agarrar a Jesús y hacer que cayera en pecado. Y entonces evitar la cruz. Pero Cristo permaneció triunfante, dice R.C. Sproul, en todo momento. Cristo permaneció triunfante en todo momento. Y si yo estuviera predicando este sermón hace unos 5 años o hace unos 10 años, ahora llegan las aplicaciones. Memoriza la palabra de Dios para vencer la tentación. Medita en la palabra de Dios para vencer la tentación. No te quedes solo como Jesús, sino busca compañeros para vencer la tentación. Pero realmente ese no es el punto principal del pasaje. Aquí vienen las mejores noticias que tú jamás podrás escuchar. La enseñanza principal del pasaje es que Jesús hizo lo que tú no puedes hacer. Jesús hizo lo que tú jamás has podido hacer. Él sacó 100 en el examen. Él aprobó. Donde tú has reprobado 1 y 1000 veces y 10,000 veces y 10,000 millones de veces, Él aprobó. Y Él es tu representante delante de Dios. En otras palabras, cuando tú eres débil y caes en la tentación, tú puedes voltear a Cristo y decir, Él no falló, Él es mi representante. Él es el que vivió una vida perfecta que yo no pude vivir. Y me ha regalado su vida perfecta a mí, para que Dios me mire a mí y diga que yo soy su hijo amado y que se complace en mí. Esa es la mayor enseñanza de este versículo, que Jesús resistió cuando nosotros no resistimos. Jesús tuvo una victoria cuando nosotros somos derrotados. Jesús venció sobre el diablo y sobre el pecado. Él es nuestro campeón de lucha. Él es nuestro representante delante de Dios. Adán
en el paraíso, fracasó y fue expulsado del desierto. Jesús entró al desierto y ganó para ganarnos el paraíso. Aprobado. Y todos los que creen en Jesús están aprobados también. No por lo que tú has hecho, no por tus buenas obras, no porque eres una buena persona que tiene todo en orden, no porque eres bueno y siempre tratas a los demás con bondad, no porque eres justo en todas tus finanzas, no porque tratas bien a otros, no porque les das pan a los que no tienen, por lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Jesús venció la muerte, el pecado y a Satanás. Entonces, conclusión. Jesús sacó 100, Jesús sacó 10, ganó la materia, ganó el examen. Tú estabas reprobado, pero si creen que esto ha sido aprobado, mira a Cristo. Mira a Cristo y ámalo más que el pecado. Mira a Cristo y disfruta el favor de Dios. Recuerda lo que acabamos de cantar en el canto Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Jesús se goza en ti. ¿En serio? ¿Tú que has sido violento con otros? ¿Tú que has cometido adulterio? ¿Tú que has engañado en tus finanzas al gobierno? ¿Tú que has sido un mentiroso? ¿Tú que has fracasado como padre? ¿Tú que has fracasado como esposa? ¿En serio? Dios se deleita en ti, pero no por ti, por Jesús, por Jesús. Entonces, escucha, esta es la aplicación. Recibe el amor de Dios y la gracia de Dios, la obra de Cristo. Recíbelo. Deja que te bañe. Recibe esa gracia. Recibe esa gracia. Casi siempre me gusta decir, mañana es lunes, ¿cómo lo aplicamos? Ayer fue sábado y tú fracasaste. Tú fracasaste de muchas maneras. No amaste a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Quizá viste cosas que no tenías que haber visto. Dijiste cosas que no tenías que haber dicho. Quizá fuiste un arrogante, irritable con tus hijos, impaciente con otros. Dios se deleita en ti por la obra de Jesús a tu favor. Recíbelo. Recibe ese amor. Recibe esa gracia. Richard Sibbes dijo, soy débil en mí mismo, pero Cristo es fuerte y yo soy fuerte en Él. Soy insensato en mí mismo, pero soy sabio en Él. Lo que falta en mí mismo lo tengo en Él. Aunque tengo una experiencia diaria de mis pecados, sin embargo, hay más justicia en Cristo que pecado en mí. Hoy es el día para que tú te dejes amar por Dios. Porque Cristo pagó en la cruz y tú estás aceptado en Él. Y lo que produce este pensamiento no es ver el pecado con ligereza. Pues vamos a pecar y Dios nos va a perdonar. No, más bien amas a Cristo y es tan valioso para ti, es tan digno de tu amor y de tu tiempo y de tus afectos y de tu pensamiento que tú dices, el pecado no es nada. No sirve el pecado. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Buenas noticias para nosotros. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tu palabra nos dice que Jesús aprobó, no reprobó. Venció el pecado, venció a Satanás, venció todas las tentaciones que Satanás le puso toda su vida. Y aún siendo perfecto fue a la cruz sin merecerlo, pero fue por nosotros para ocupar nuestro lugar, el lugar de todos aquellos que creemos en Jesús como nuestro Salvador. Señor, nosotros reconocemos que somos pecadores, indignos de tu amor, merecedores del infierno eterno por nuestros pecados, pero Cristo compró para nosotros tu perdón con su vida perfecta y su obra en la cruz. Y hoy nosotros nos deleitamos en el amor de Cristo, que es más profundo que el infierno.
y es más profundo que nuestro pecado. Y nos alegramos leyendo en tu palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahora lo recordamos a través de la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir que pasen los hermanos que nos van a ayudar a repartir la Santa Cena. La Santa Cena es un medio de gracia que Dios nos ha dado a los que somos seguidores de Jesús, para que nosotros estemos constantemente recordando la obra de Cristo a nuestro favor, para que nosotros estemos constantemente teniendo comunión con nuestro buen Jesucristo a través de este tiempo. Entonces, partimos el pan que representa su cuerpo y compartimos el fruto de la vid, el fruto de la uva que representa su sangre. ¿Quiénes pueden participar? Solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesús como su Salvador y se han bautizado en una iglesia protestante. Ellos pueden participar y los demás pueden abstenerse a participar y solamente reflexionar. Y si no tienes a Cristo, ven a Él hoy. No esperes más. Confía en Cristo hoy. Pueden pasar, mis hermanos. Robert. ¿Hay alguien que todavía le falte alguno de los elementos? Ok, si estamos todos listos, les pido que me acompañen a estar en pie, por favor. Y voy a estar leyendo de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. 1 Corintios 11, 23 dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Recordando que Jesús dio su cuerpo para ser destruido en la cruz en nuestro lugar. Comamos todos el pan. Versículo 25 dice: de la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí.
porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Recordando que Jesús derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, tomemos todos. Amado Dios, gracias por recordarnos lo que hizo Jesús a nuestro favor. Gracias por recordarnos su muerte, su resurrección, pero también recordarnos que Jesús vendrá por segunda vez. Todas nuestras luchas terminarán, todas nuestras tentaciones dejarán de ser cuando le veamos cara a cara y seamos transformados a su imagen. Gracias, Señor. Esa es la esperanza del Evangelio y creemos en tu palabra. Creemos en promesas. No dudamos de ella ni por un segundo, Señor. Que esta semana nosotros seamos recordados constantemente por tu Espíritu Santo de tus buenas promesas. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.